Hola chamas, ¿qué están? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué más chamas? Bueno, hoy les tengo que contar algo. Me llegó un mensaje al directo en Instagram y la verdad no voy a desperdiciar esta oportunidad. Fue un mensaje de un seguidor y la verdad a mí me gusta el chisme. Así que la voy a contar aquí. Obviamente tengo el consentimiento de esta persona. Obviamente que voy a cambiar los nombres y muchas cosas. Así que es una historia real, pero cambiando todo, obviamente, para que haya privacidad. Además, el suscriptor fue el que me hizo la petición de, mira, ¿puedes subirlo? Claro que sí, mi amor. Bueno, aquí vamos. El mensaje empieza así. Hace unos cuantos años me encontraba aburrido en mi casa y decidí descargar una aplicación para conocer a personas. ¿Sabes? De esas apps de citas. Claro que sí sé, claro que sí sé. Y luego de una larga búsqueda, ahí estaba un hombre de 20 años. Dios mío, este es como un biel, güey. Esto... No muy alto, de piel clara y ojos café. Papá, este se enamoró. Me mandó un mensaje al privado y ahí comenzó nuestra historia. Él tenía pareja, pero decía que tenía mucha curiosidad saber cómo se sentía salir con un hombre. Dios mío, Dios mío, ay, Dios mío. Le dije que eso no era problema. Ay, papá. Ya empezó. Que yo encantado. Me tengo que poner serio, me tengo que poner serio. Que yo encantado de ayudarlo, ya que era un hombre bastante atractivo. Cabe destacar que solo lo había visto en fotos. Bueno, pasaron los días, y de días a meses, hasta que un día decidimos vernos por primera vez, a mitad de la noche, en un terreno baldío, no muy lejano de la ciudad. Dios mío, esto parece un bien. Cuadramos horas, y él pasó por mí a eso de las 10:30 de la noche, en el carro de un amigo, y ahí lo vi por primera vez. Y me dije, este hombre es más lindo en persona que en las fotos que me mandó. Oh my God. Lo único malo era que tenía una manía que a mí no me gustaba mucho. Llegamos al sitio y nos metimos detrás de un tronco de un árbol que estaba allí. Los dos estábamos muy nerviosos. Él dejó el carro estacionado en la calle. Todo estaba muy oscuro. Tenía miedo de que le pasara algo al carro, y esa primera noche no pasó más allá de unos simples besos. Después de esa primera salida, solo hablábamos por teléfono. Con el tiempo, me di cuenta que era un hombre muy machista y cerrado a temas de conversación dirigidos a lo que él sentía. Él me decía que no era gay ni bisexual, que no tenía etiquetas, solo era una simple curiosidad. ¡Oh, por favor! Un buen día, no supe más de él. Eliminó el chat que teníamos. Así que se perdió todo lo que estuvimos hablando en tanto tiempo. Así pasó aproximadamente un año. Un buen día, como cualquier otro, estaba revisando mis contactos y encontré un número de teléfono con unas iniciales. Sinceramente, ya no me recordaba ni de su nombre. Para mí, él solo fue un entretenimiento por un rato. Cosas de cuando uno se siente aburrido. Así que le mandé un mensaje diciendo, hola, ¿cómo estás? Me respondió ya casi al final del día, diciéndome, ¿qué? ¿Ya no te acuerdas de mí? Le respondí, no sé quién eres, por eso te mandé un mensaje, porque te tengo agregado a mis contactos. Luego me respondió diciendo, soy con quien te viste hace un tiempo en el terreno baldío. Ahí entendí todo. Me contó que en este tiempo, sin saber uno del otro, él se había convertido en policía nacional. Seguimos hablando un tiempo, hasta que me dice, vamos a vernos, yo te paso buscando en la camioneta de la policía. Sinceramente yo estaba muy nervioso y le dije que no, pero me insistió tanto que quería verme
que accedí. Quedamos que él iba a venir por mí a las 12 de la noche, a una cuadra de mi casa, para que nadie me viera montándome en la camioneta con él. Cuando llegó la hora de ir al sitio de encuentro, yo estaba súper asustado. Las piernas me temblaban y sudaba frío, pero no me importó nada y me fui. Cuando llegué, vi esa gran camioneta estacionada con todos los vidrios con papel ahumado. Y como no se veía nada hacia adentro, me asusté. Estuve un rato parado esperando que él saliera primero, para asegurarme que sí era él. Y nadie salía. Yo decidí regresar a mi casa, cuando escucho que bajan el vidrio y él me llama. ¿Qué pasó? Móntate. Yo me subí en el asiento de copiloto, cierro mi puerta y yo estaba totalmente frío de terror y a la vez la adrenalina a 1000 por minuto. Tenía mucho tiempo sin saber de él y ahora él era policía. Pasaron muchas cosas por mi cabeza, pero igual asumí el riesgo. Pensaba, bueno, ya estoy aquí. Recuerdo muy bien esa noche. Me fui muy cómodo, con una franela negra, un pantalón corto negro y de gorra. Y por casualidad de la vida, una vecina me vio, tarde a la noche, caminando en la calle. Y me preguntó para dónde iba. Le dije que iba a pasar un tratamiento a un paciente, ya que se puso malito. Ujú, ujú, ujú. Como soy personal de salud, siempre vienen tarde de la noche a buscarme. Ella se ofreció a acompañarme porque iba solo y era muy tarde. Pero le dije que no, porque era cerca y ya me estaban esperando. Bueno, cuando estoy montado en la camioneta, que yo veo a ese hombre vestido de uniforme, no sé qué me dio, pero algo dentro de mí se revolvió de inmediato. Una locura, tantas cosas pasaban por mi mente. Entonces él me mira, se ríe y me dice, ¿y qué vamos a hacer? Y yo le respondo, bueno, ¿para dónde vamos? Y me dijo, para ningún lado, vamos a quedarnos aquí. Nos quedamos aquí y hablamos. Además, soy policía nacional, nadie nos va a interrumpir. Yo no me quejé, porque ese hombre olía rico, me encantaba. Entonces él me miró, yo lo miré y nos acercamos. Y se besaron, vamos a decirlo así. Entonces él reclinó el asiento del copiloto. Y bueno, allí estuvimos un buen rato. Yo estaba congelado del frío, ya que el aire acondicionado estaba full. Me daba miedo de que alguien pasara por la camioneta y nos viera besándonos. Estuvimos 40 minutos de besos, abrazos, y cuando terminamos fue una locura porque no encontraba mi gorra. Nos despedimos de la mano como cualquier amigo lo haría y me fui a mi casa. Y muy feliz. Cuando llegué a mi casa me escribió preguntando cómo estaba. Yo le dije que todo estuvo excelente y me preguntó que cuándo nos veríamos. Luego de eso seguimos teniendo conversaciones. De allí en adelante hubieron muchas salidas. Él era un hombre con mujer y me decía que estaba enamorado. Ay, no puede ser. Y me decía que estaba enamorado de su esposa, pero también le gustaba salir conmigo. No, 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 no. Ese hombre siempre me buscaba y yo no le decía que no. Ay, no. Le preguntaba por su mujer y me decía que él quería estar conmigo, que no le hablara más de ella. No puedo. Hasta para su casa me llevó. Esperen, y varias veces. Pero eso es otro cuento.
esta historia, les voy a ser sincera, eh, eso puede pasar a muchas personas porque no solo a ese chico le pasa porque, ¿cómo decirlo? He tenido amigos que en serio, a su papá le ha pasado eso. O sea, que sus padres hacen eso. eh, Que están con su esposa y entonces tienen también al otro. ¿Cómo pueden hacer eso? Pero bueno, espero les haya gustado este chismecito que tenía por ahí. Si ustedes también quieren contarme su historia, yo la puedo poner aquí. Obviamente quitando sus nombres y todo lo demás porque hay que mantener la privacidad. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Así que chao, cuídense, tomen agua. Las quiero. Chao, chamas.